Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Buenas noches, no buenas. 4 veces buenas noches. Estamos felices porque teníamos susto. No diga que no. Todos teníamos susto al debut de esta selección, una Copa América, y lo hizo de manera sólida el equipo chileno. Además, con un equipo que generaba inquietud por un juego distinto, rápido, jugadores más o menos desconocidos, salvo un par, porque ven a la sub-23. No sabíamos si Chile podía pasar una zozobra con el equipo japonés. Además que en el mismo grupo Uruguay le había ganado 4-0 de manera pero contundente a Ecuador. Ecuador le hace buenos partidos a Chile, Uruguay venía... En fin, estaba complicada la noche y Chile sacó la tarea, pero de manera satisfactoria. 4-0 a Japón. Una actuación solidísima, que de cierta manera despeja dudas, suelta amarras, libera temores respecto del proceso del técnico colombiano, el profe Rueda, que está a cargo de La Roja. Ahora, este partido deja muchas reflexiones. La primera, el resultado, obvio, un pequeño respiro. Un grupo en que Uruguay asomaba como gran favorito, Chile le dice, momento, no están solos en esta carrera. El triunfo de Chile los pone en diferencia de goles al mismo nivel que los uruguayos y con 3 puntos en la canasta ya asegurados para enfrentar el próximo duelo de este viernes ante Ecuador. Lo segundo es el funcionamiento del equipo, que se vio bastante bien y mejor, de todas maneras mucho mejor que los 2 años previos, que todos los amistosos que habían sido bastante malitos, digámoslo. Recordemos que este fue el debut de Rueda en partidos oficiales. Lo tercero son las individualidades en las que asoma el pilar todavía de esta generación dorada bicampeona de América. La regularidad, el que se come la cancha completa, Arturo Vidal, qué decir, pero si me pregunta a mí con qué me quedo yo, con la actitud, con la cara de Alexis Sánchez después de hacer ese golazo, porque es una paloma y una zambullida a lo Caselli, que no era fácil, estaba muy bien marcado, se zambulle, se adelanta, saca ventaja, mete un golazo pegado al travesaño y el pase final, que los que nos gusta más el fútbol, me pareció ver un Alexis Sánchez con más confianza, con más soltura, atreviéndose a tirar pases al vacío en profundidad, habilitando a Vargas que hace el 4º gol. Lo vi contento, lo vi jugando los 86 minutos con ganas de decir, voy a dejar todo atrás y con esta camiseta. Es el jugador, es el goleador histórico Alexis Sánchez de la selección chilena. Más que Caselli, más que Salas, más que todos para atrás, es Alexis Sánchez y es chileno y está de vuelta. Destacar también la inclusión de nuevos. Eric Pulgar abrió el marcador con un golazo de cabeza, el jugador que brilla en Italia. En fin, hay mucho para estar contento, pero la confianza es una mala consejera para Chile. ¿Da para ilusionarse? Sí, claro que sí. Son los mismos jugadores, en todo caso, los que llamaron a la calma. Claro está que los 3 puntos están asegurados y ahora enfocarse en el próximo rival, Ecuador, el viernes. Vamos a la pantalla, ¿le parece? A la pantalla con la pregunta del día. ¿Estás de acuerdo, y es el tema que vamos a tratar de inmediato, estás de acuerdo con el rechazo del Colegio de Profesores a la propuesta que había hecho ya la directiva del Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación? Habían llegado a un acuerdo para terminar el paro docente que inicia su 3ª semana. Pero claro, la directiva del Colegio de Profesores tenía que ir a las bases a consultarlo. Las bases no aprobaron este acuerdo y por lo tanto el paro docente en Chile sigue. 3ª semana. Una bola de nieve que no sé de qué tamaño está, pero las bolas de nieve tienen la particularidad que si avanzan, crecen. Si crecen es más difícil pararlas. Si crecen pasan por arriba de muchas cosas y dejan complicaciones. Nos acompaña Raúl Figueroa, subsecretario de Educación. Raúl, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Muchas gracias. Para muchos chilenos es un gran día, pero claro, para quien está a cargo de la educación en Chile, como la ministra, el subsecretario, es un día difícil, complicado, porque se ven el horizonte, se ve muy complicado en este acuerdo. Les cayó como balde de agua fría. ¿Ustedes confiaban en que iban a sacar? La verdad es que estamos muy desconcertados con lo que ocurrió, porque nosotros llevamos trabajando, y yo en lo personal llevo trabajando con la directiva del Colegio de Profesores por más de un año. Lamentablemente convocaron a este paro que, dicho sea de paso, y esto es bastante obvio, genera muchísimas complicaciones para miles de familias, miles de niños y jóvenes. ¿Cuántos niños hay sin clase? Del orden de 600.000. Ah, 600.000, okay. Pero es un número importantísimo. Sí, claro. Y que además afecta seriamente la educación pública. Entonces es muy contradictorio cuando se dice por un lado que hay que poner sobre la mesa la importancia de la educación pública y por otro lo que vemos son acciones bien concretas que la perjudican y la dañan directamente. Y estamos desconcertados porque nosotros trabajamos
como te decía, por más de un año, y específicamente la semana pasada tuve 2 reuniones de 8 horas, de 8 horas donde llegamos a puntos interesantes de acuerdo. Siempre se supo que esto lo iban a consultar las bases, pero la verdad es que cuando uno llega a una conversación seria con la directiva, entiende que también se va a hacer un esfuerzo porque las bases entiendan. Yo entiendo que ese esfuerzo en definitiva no se hizo, cuestión que por supuesto tampoco nos parece. Ahora, esto que, paréntesis, lo que ocurrió hoy es que la directiva llega a un acuerdo, va con ese acuerdo a sus bases y pierde. Esto que está ocurriendo con cierta frecuencia, no solo en el gremio de los profesores, ha pasado mucho en que las bases suelen desautorizar o ser muy exigentes con sus dirigentes. Eso es una complicación extra. Ustedes van a tener que volver tarde o temprano a conversar de nuevo con Mario Aguilar, que estuvo aquí la semana pasada. ¿En qué puntos habían llegado a acuerdo del petitorio de 11 puntos con los profesores? Las cuestiones más importantes, a mi juicio, dicen en relación con aspectos muy sentidos por los profesores. Primero, una cuestión general que dice relación con la seguridad de los profesores en la sala de clase. Los profesores están preocupados y nos parece muy atendible. Las agresiones docentes. Las agresiones docentes, que estamos hablando fundamentalmente de agresiones de apoderados a profesores. Y ahí nosotros hemos estado trabajando y ahora nos comprometimos con mucho más fuerza aún a tomar medidas concretas para tratar de aminorar en el fondo darle más seguridad a los docentes. ¿Qué cosa puede hacerse puntualmente? Bueno, se está tramitando un proyecto de ley al que le estamos dando urgencia, que incrementa las penas. Hemos hecho una serie de gestiones y hemos comprometido otras para asegurar el deber que tienen los sostenedores de denunciar, de que la Fiscalía siga esas denuncias. Pero hay otras 2 cuestiones que son muy sentidas para los profesores y que nosotros hayamos accedido. Sí. La doble evaluación docente. El tema de la doble evaluación, para que todo el mundo entienda, aquí históricamente los profesores han evaluado de acuerdo al estatuto docente y luego con la nueva carrera docente se estableció otra evaluación adicional. Tienen finalidades distintas y generan una carga administrativa importante para los profesores. Para darle contexto histórico, la primera evaluación parte de qué años, del 2000, ¿puede ser 2004? ¿Puede ser? Puede ser incluso antes. Sí, me parece haber leído en la tarde cosas y creo que me viene esa fecha. Es posible que tenga. Y de la carrera docente es de hace... Es de ahora del 2016. El gobierno ha presentado Chile recién, González, esta ley docente, que es de muchos recursos más para aumentar los salarios de los profesores, una ley acordada transversalmente, muy buena aparentemente. Exacto, y que establece una evaluación que permite que los profesores puedan acceder a mejores remuneraciones. Y lo que el Colegio de Profesores ha señalado es que esta doble evaluación genera una carga de trabajo y por lo tanto nosotros accedimos, y nos parece muy bien, a trabajar de forma muy seria, incluso con el Colegio de Profesores, en tener una única evaluación docente. Y eso es un aspecto que para ellos es muy importante. Perdón, y va en línea con lo que este propio gobierno ha tratado de hacer de todos al aula. De bajar la carga administrativa y que los profes el foco del trabajo esté en lo pedagógico. Sí. Por lo tanto, creemos que es muy importante. A eso habían llegado a acuerdo también. Así es. Otra cuestión donde habíamos llegado a acuerdo dice relación con lo que se conoce como la titularidad de las horas de extensión. ¿Qué significa esto en simple? ¿Qué es eso? Hay profesores que tienen horas titulares, estamos hablando de la educación pública, que son titulares en su cargo, pero que luego de cuando se aprobó la jornada escolar completa, tenían 30 horas titulares y se les otorgaron horas adicionales, pero a contrata, con un nivel de precariedad mayor, y que son del orden de 14 horas. En el sector público hay mucha de esa precariedad laboral. Y aquí se combinaban las horas titulares con las horas de contrata. Y esto es algo que los profesores han pedido que se corrija durante mucho tiempo y nosotros accedimos a esa solicitud de corregir y reconocerle estas horas de extensión en carácter de titular. ¿Y eso tiene un costo aproximado de cuánto? Eso, más que un costo en recursos, lo que hace es que es cierto que le incorpora cierta rigidez a los sostenedores públicos, pero en el marco de lo que dice la ley, porque acá la ley también señala que hay una cierta proporción de horas titulares y contratos, y por tanto creemos que es importante dar señales de avanzar en esa lógica. En materia de carrera docente y mecanismos de transparencia que aseguren que esta misma evaluación sea transparente para los profesores y así una serie de otros aspectos, pero eso son cuestiones muy sentidas. Y la verdad es que a nosotros nos desconcertó mucho el resultado porque hay cosas en que no llegaron a acuerdo. Claro, pero curiosamente donde no llegamos a acuerdo es en 2 aspectos que el presidente del Colegio de Profesores siempre dijo, y lo dijo con mucha fuerza, que el paro no tenía que ver con reajustes salariales, no tenía que ver con mayores recursos. Y curiosamente, lo que hoy día está promoviendo el paro es
un bono que cuesta del orden de 30.000 millones de pesos y que nosotros siempre dijimos desde el principio que no había recursos para acceder a esa solicitud. ¿Y por qué no hay recursos para ello? Porque tú mismo estabas haciendo delante una síntesis de en qué es lo que ha avanzado el país en los últimos tiempos. Chile está invirtiendo del orden de 1.800 millones de dólares adicionales cada año en mejorar las condiciones de remuneraciones y laborales de los profesores. Y por lo tanto, ese esfuerzo en recursos en el país lo está haciendo. Y lo que hoy día todos esperamos es que ese esfuerzo se traduzca en calidad. Ahora, al final, subsecretario Figueroa, todo redunda, cualquier medida redunda en dinero, ¿no es cierto? Entonces, no sé si es justo decir que la petición del Colegio de Profesores, en el caso, por ejemplo, de la mención a educadores de párvulo y educadores diferenciales, era una demanda por plata. Es una demanda también por dignidad, por reconocimiento justo a educadores. ¿Por qué? Para explicarle un poquito a las personas, que los profesores normales se les paga un extra por su mención. Profesor en tanto mención en matemática. Y hay un extra por una mención. A los educadores de párvulos o educadoras de párvulos y diferenciales, la mención que hacen no se les paga. Entonces, claro, es plata, pero no necesariamente están buscando la plata. Está bien, no se les paga por una razón bien simple, y es que está incorporada en el título que ellos adquieren cuando escogen esa carrera. Y efectivamente se traduce en definitiva en más recursos. Y llega un minuto en la vía del diseño de las políticas en que hay que empezar a priorizar. Y resulta que cuando se ha puesto tanto énfasis en mejorar las condiciones de remuneraciones de todos los docentes, un docente hoy día gana en promedio un 30% más que lo que hacía hace 4 años. El 30%. ¿En promedio eso? En promedio. Yo me pregunto qué... ¿Podemos abrir un poco el promedio? Porque usted sabe la definición de promedio de Nicanor Parra. Está bien, pero en este caso la verdad es que es bastante... es un promedio que se repite en prácticamente todos los tramos de profesores. Los tramos inferiores de salario han aumentado ¿cuánto porcentualmente? Para tener un orden de magnitud, un profesor que iniciaba su trabajo antes de esta nueva carrera docente, ganaba el orden de 550.000 pesos por 44 horas. Hoy día gana 830.000 de ese orden. Por lo tanto, 30%. Yo me pregunto, ¿qué profesional ha visto un incremento en sus remuneraciones de ese nivel? Además, asociado ciertamente a evaluaciones que tienen que repercutir en la calidad. Entonces, y lo otro es la deuda histórica, que es una cuestión que sistemáticamente todos los gobiernos, distintas administraciones, han señalado que no es una deuda jurídicamente exigible y que, por lo tanto, hoy día ocasionar un paro, sobre todo cuando se ha avanzado de manera importante, porque el mismo presidente del Colegio de Profesores reconoció el jueves en la noche o el viernes a la mañana siguiente, cuando cerramos las conversaciones, que aquí habían avances importantes. Y por lo tanto, y de repente esos avances dejan de ser relevantes y todo se traduce, yo sé que a la gente, a lo mejor a los profesores les molesta escuchar esto, pero en definitiva pasamos de un paro que no tenía nada que ver con recursos a un paro que hoy día solo tiene que ver con recursos. Ahora, Mario Aguilar, el presidente de los colegios de profesores, sí reconoció los acuerdos. Lo que pasa es que dijo, yo llego, no sé si utilizó el término satisfecho, a conversar con mis bases por el acuerdo logrado con el ministerio, pero si mis bases no me aprueban, yo tengo que representarlos a ellos. O sea, él no se va a poner del lado de ustedes, sería inesperado y sería absurdo pensarlo. Él viene a representar no necesariamente lo que él piensa, sino que lo que sus bases piensan. Claro, lo que uno quisiera también esperar es que los liderazgos se ejerzan. O sea, llega un minuto, porque está bien, siempre es muy simple decir yo estoy de acuerdo, pero hay que ver qué es lo que ocurre con las bases. Y efectivamente, nunca el colegio escondió que esto se iba a consultar con las bases. Pero existe sí un rol de liderazgo que uno esperaría que se ejerza. Pero el colegio, yo habrá visto también la entrevista de la tercera ayer, me parece, ayer, en donde él reconoce los avances, Mire, la semana pasada estuvo aquí y reconoció la actitud suya como subsecretario antes del acuerdo con usted, que habían conversado mucho, que tiene buenas expectativas de la conversación. O sea, el liderazgo de Mario Aguilar no es un liderazgo que los deje a ustedes en la estacada, que los deje votados. De alguna manera, ¿cómo ustedes van a apoyar que ese liderazgo logre siendo el interlocutor de los profesores? Bueno, nosotros por supuesto que reconocemos en Mario Aguilar, el presidente del colegio, un interlocutor válido, y con él hemos tenido todas estas conversaciones. Lo que a mí me preocupa es que cuando uno lleva las cosas al extremo, en definitiva se hace cada vez más difícil que se les vaya dando solución, sobre todo cuando aquí hay avances importantes y esos avances empiezan a quedar
un poco escondidos o se pierde la relevancia. Entonces, claro, las expectativas pasan a ser muy difíciles de cumplir. Hizo una mención también a una intransigencia, Mario Aguilar, aquí y en la entrevista del domingo, una intransigencia del Ministerio de Educación a revisar el currículum. Para hacerlo simple, lo que hace un mes, algo así, salió en las noticias como, mirado bastante de manera caricaturesca, la eliminación de historia y educación física para los últimos 2 años. A eso me refiero, a ese cambio de currículum. ¿Ustedes se niegan a abrirse a la posibilidad de que se evalúe el sistema al menos? No es que nos neguemos a evaluar el sistema, es que aquí hay una institucionalidad que hay que respetar. La Comisión Nacional de Educación. Y resulta que es autónoma. Exacto, y ese cambio lleva tramitándose durante 3 años. Empezó en el 2016, hay una ley que incluso promovió que se cambiaran ciertas asignaturas, se llevó desde el Ministerio de Educación, de la administración anterior, al Consejo Nacional de Educación, iteró 7 veces, termina un acuerdo definitivo del Consejo y hoy día lo que se nos pide es que no se respete la institucionalidad. La verdad es que no hay mucho, yo creo que eso es importante dejarlo enmarcado. Ustedes no pueden ofrecer saltarse la institucionalidad. No podemos, por supuesto, la institucionalidad no se negocia. Ya, pero lo que sí pueden ofrecer es la actitud a promover el que se estudie la reintegración de estas materias o la revisión del currículum. ¿Pero qué es lo que habría que promover? ¿Que se elimine el Consejo Nacional de Educación? No, en que se envíe así como el gobierno anterior envió este proyecto o esta, no sé cómo se dice, una propuesta que terminó en esto, que ustedes envíen una nueva que eventualmente termine en la recuperación de historia y educación física. Lo que pasa es que hay 2 cosas que son muy importantes. Primero, historia no se ha perdido. No. Y eso es muy relevante. Sí, yo entiendo, pero no se ha perdido y hay todo un movimiento que dice que hay que valorizar la historia y nosotros valorizamos muchísimo la historia. Tanto la valorizamos que estamos convencidos y se han tomado todos los recuerdos de que primero todos los contenidos de historia estén contenidos en el currículum. Que hoy día los alumnos van a tener la posibilidad de profundizar conocimientos de historia. Lo mismo pasa con educación física, donde los colegios van a seguir teniendo clases de educación física. Y entonces la pregunta es, ¿se pone el cumplimiento de la institucionalidad como un elemento a negociar para los efectos de bajar un paro? Ciertamente no. No, pero la actitud a comprender, insisto, el inicio de un proceso que pueda revertirlo por la vía institucional, ¿estarían abiertos ustedes? Lo que pasa es que por la vía institucional este proceso está cerrado y en ese sentido la revisión es una revisión mucho más compleja que a lo mejor habría que decir, mire, ¿sabe qué más, señores? Nos damos cuenta que la manera en que se construye el currículum debe ser modificada, pero eso está establecido en la ley, hay un procedimiento extenso. Por lo demás es un currículum, el de 3er y 4º medio, que moderniza lo que ocurre en los establecimientos educacionales. Por lo tanto, creemos que ahí no está el punto. Y yo lamento, en el fondo, que si uno empieza a descartar, bueno, cuáles son los elementos que hoy día están llevando al paro, y uno no tiene más que concluir pero el tema del currículum ni siquiera estuvo en la mesa de conversación. Salió en la asamblea. Eso salió al final. Y por tanto, lo que queda, en definitiva, es si se va a pagar o no se va a pagar un bono que cuesta 30.000 millones de pesos. Menciona a los educadores de párvulo. Que cuesta 30.000. Y aquí hay un tema bien interesante. Nosotros acabamos de lanzar un concurso de infraestructura para la educación pública. Ese concurso pone a disposición de la educación pública 15.000 millones de pesos. Este bono vale el doble de lo que hoy día el Ministerio de Educación está en condiciones de poner en el sistema para mejorar la infraestructura de la educación pública, que para nadie es un misterio que requiere mejoras. Por lo tanto, es muy importante que la ciudadanía entienda cuáles son los pros, los contras, y también en un contexto en el que se han hecho importantes avances en cuestiones que, insisto, son muy sentidas para los profesores. Hemos estado una semana que acaba de haber cambio de gabinete, donde todos los análisis del fin de semana hablaban del déficit de la política, de que es la política lo central que le falta a este país, encuentro, diálogo, apertura. Este es un paro que se va a terminar con política también. Son acuerdos políticos, razonables, legítimos, por si a alguien no le gustan los acuerdos. ¿Cómo se sientan ustedes, cómo invitan ustedes a través de estas pantallas a los profesores a sentarse a llevar una política de acuerdo para que vuelvan las clases? A ver, la actitud de diálogo del Ministerio ha sido permanente. Las puertas del Ministerio están siempre abiertas para el diálogo y en ese sentido nosotros estamos muy expectantes de cómo la directiva del Colegio de Profesores va a reaccionar frente a esta votación ¿Cuándo se juntan? de sus bases. Yo he conversado
¿Hoy conversó con Mario Aguilar? Conversé ayer con él. Ayer, ¿No se rechazaba todavía? Ayer domingo, cuando está a puertas esta votación. Hoy día no he tenido conversaciones con él. Por supuesto, no tengo ninguna dificultad en... Pero hoy día se votó ya el seguir en paro. ¿Quién llama primero, Mario Aguilar o usted? Bueno, hay que ver también, a mí me interesa saber cuál va a ser la actitud del Colegio de Profesores frente a esta paralización, porque también aquí no hay que olvidar una cosa. El efecto negativo que produce la paralización es importante que se dimensione. Y quienes, en definitiva, han paralizado el sistema educacional, la educación pública en particular, no es el Ministerio, que ha hecho importantes esfuerzos porque esto siga un curso, sino que son directamente los profesores. Es al gobierno que en la bola de nieve, si crece, le va a pasar por arriba. No, y por eso la actitud de diálogo es permanente. ¿Quién llama primero? Bueno, vamos a ver mañana cómo siguen las conversaciones. ¿Usted espera el llamado o usted mañana llama? No, a mí me encantaría saber, yo no tengo ningún inconveniente en conversar con él. ¿Usted llamaría a través de esta cámara a Mario Aguilar a juntarse mañana? Sí, yo tengo con él permanente comunicación, pero me interesa mucho saber cuál es la actitud de los dirigentes del colegio frente a lo que está ocurriendo. Raúl Figueroa, subsecretario de Educación, muchas gracias por estar en Vía Pública esta noche. Que le vaya muy bien. Gracias. ¿Estás de acuerdo con este rechazo de las bases del Colegio de Profesores a la propuesta del gobierno, que había llegado a acuerdo con la directiva del Colegio de Profesores para terminar este paro docente? ¿Sí o no? La pregunta está planteada. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Usted se habrá enterado que el día de ayer, tempranito en la mañana, Argentina amaneció con un apagón de aquellos. Usted calcule más o menos que 40 millones de un total de 44, son cifras aproximadas todas, 40 millones de argentinos sin energía eléctrica. Un apagón, un colapso. Como se viene abajo el sistema blackout, se llama, entiendo, le vamos a preguntar a nuestro invitado que es experto. Y vienen los fantasmas, pues, porque claro, uno dice... ¿Cómo está la inversión en un país que durante mucho tiempo estuvo castigada la tarifa? O sea, la tarifa no subía, castigada desde el punto de vista de incentivar la inversión. El mismo gobierno argentino dijo que no descartaba la posibilidad de un ciberataque. Uno se recuerda de los apagones de Maduro hace un mes nada más, que también culpaban eventualmente a los ciberataques. Y tienen que ver también, son primos hermanos, un tema de falta endémica de inversión. Ahora, leyendo un poco más, uno se da cuenta que Argentina ha ido recuperando esta inversión en el último tiempo. ¿Alcanzará para eso? ¿A qué se debe la caída de estas centrales? Una de generación, entiendo, y una de transmisión. Para eso vamos a conversar con el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo. Humberto, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Fue muy rápido el resumen, pero no sé si se te vino a la cabeza este fantasma de lo que habíamos visto en otras partes, donde si no se invierte, los sistemas se quedan atrasados y ante cualquier falla no tienen respaldos. ¿Qué pasó en la Argentina? A ver, hay que entender más o menos cómo funciona el sistema eléctrico. La generación alimenta los consumos a través de la línea de transmisión. Eso es... Tres patas, mesa de tres patas. Tres patitas. Ahora, para entender el balance que debe existir entre la generación y la demanda, pensemos en una cadena circular, y en esa cadena nosotros colgamos pesos, y esos pesos son las cargas. Entonces los generadores tienen que hacer girar esa cadena hasta llegar a una velocidad de 50 vueltas por segundo. Entonces, cuando ocurre esa condición, el sistema está operando en régimen permanente y todo funciona bien, como hasta ahora mismo el sistema eléctrico chileno. Pero cuando falla generación o falla carga, hay más carga y menos generación, se produce un desbalance. Y si ese desbalance no se arregla pedaleando más rápido por parte de la generación para llegar a las 50 vueltas por segundo, empiezan los problemas. O sea, había más carga que generación. Exactamente. Había más demanda que generación. Exacto. Tú bien lo dijiste. ¿Qué es lo que ocurrió? Salió una línea de transmisión y esa línea de transmisión sacó un gran bloque de generación. Entonces, los generadores que quedaron conectados no fueron capaces de pedalear lo suficientemente fuerte para poder volver al punto de equilibrio. Entonces, la demanda superó la oferta en un momento por la caída de un generador. Exactamente. Esto no tiene que ocurrir. Existen esquemas de desconexión automático de carga que en el caso que haya más carga que generación, se libera carga hasta que los generadores puedan pedalear hasta llegar a la velocidad de régimen normal. O sea, entiendo que el sistema funciona así, solo así, con equilibrio de carga, o sea, demanda y oferta. Exacto. Si no, generación y demanda. Si no, no funciona. Si se cae la oferta, que es la generación, está el sistema diseñado para que caiga la demanda en algunas partes. Exactamente. Para que se equipare. Fíjate, hace 3 semanas nosotros tuvimos un corte de suministro a las 4:30 de la tarde.
por la falla en una línea en el norte del país que salieron 1000 megas. ¿Qué es lo que ocurrió? De generación, producto de una apertura de una línea, muy parecido al evento de salida de línea en Argentina. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Nuestros sistemas de respaldo enviaron energía desde el norte, desde el sur hacia el norte, es decir, las centrales del norte empezaron a pedalear más fuerte para poder llegar al punto de equilibrio. Pero como no lo lograron, hubo que desprender carga. Y es por eso que parte de... Hubo apagones locales. Pero nosotros no llegamos al blackout. Ese mecanismo es lo que se conoce como un plan de defensa contra contingencias extremas, que es lo que el Coordinador Eléctrico Nacional tiene. Por lo tanto, nosotros estamos preparados para este tipo de situaciones y eventualmente habrá que desprender carga o generación para que este equilibrio se permanezca y no ocurra el blackout. Ayer en Argentina se cayeron, me entiendo que no sé si en forma paralela o una consecuencia del otro, pero se cayó Ferti, se cayó una generación y una línea de transmisión falló. Lo que pasa es que esta época es zona de tormenta eléctrica. Sí. Entonces se especula, una de las hipótesis, que una descarga afectó una línea de transmisión, la línea de respaldo está en mantenimiento y se produjo un desprendimiento en cascada de generación, salieron cerca de 3.700 megawatts, que lógicamente los sistemas no fueron capaces de restablecer. 3.600 megawatts salieron de la generación, no llegaron a las personas. Exactamente, salieron de un momento a otro. ¿Y 3.600 megawatts de cuánto necesita el sistema argentino? La capacidad instalada del sistema argentino es cerca de 40.000 megawatts y 10%, y la demanda máxima es la mitad, es cerca de 20.000. Entonces estamos hablando de casi salió un 20% de un momento a otro. Entonces los esquemas de desconexión automática de carga no operaron, las protecciones no operaron. Un 20% de la demanda, un 10% de la oferta. Claro, exacto. Entonces no operaron los sistemas como tenían que operar. ¿Qué pasó con Uruguay? Lo que pasa es que Argentina y Uruguay están conectados directamente, es decir, los dos sistemas están pedaleando 50 vueltas por segundo. ¿Es un sistema integrado de ellos? Exactamente, para allá iba. Argentina está conectado con Brasil, con Paraguay y con Uruguay. Uruguay es 10 veces más chico que Argentina. Entonces, población y en demanda. Entonces, lógicamente, el salir todo el bloque Argentina arrastró a Uruguay porque tampoco operaron los sistemas de respaldo o de protección en este caso. Brasil no ocurrió nada por el hecho de que la conexión entre Argentina y Brasil es diferente. En Argentina los generadores pedalean a 50 vueltas por segundo, pero en Brasil es a 60. Entonces hay un sistema de conexión con un cortafuego. Y eso es lo que debiese haber en cualquier interconexión regional, para evitar que estos apagones... Contagios. Exactamente. ¿Qué pasó con Paraguay? ¿A cuántas vueltas anda Chile? A 50 vueltas por segundo. Igual que Argentina. Estamos interconectados con otros Tenemos países. Una línea a la altura del norte, Antofagasta, con Argentina, pero esa línea no está transmitiendo energía, en el fondo está desconectada. Esa es la interconexión que tenemos con Argentina. ¿Y Chile tiene alguna idea para haber ayudado cuando se cayó el sistema argentino para haber prestado ropa? ¿O la caída, el colapso argentino fue total, que ni siquiera con lo que Chile le podía meter por esa línea ayudaba? Dos cosas. De partida, Argentina es 2 veces lo que es Chile en cuanto a demanda y capacidad instalada. Y esa línea es muy chiquitita, entonces era imposible dar respaldo. Para las interconexiones lo más importante es la red de transmisión, que sea lo suficientemente enmallada. ¿Cuál es una desventaja que tiene nuestro sistema eléctrico? Que es una columna vertebral. Sí. Afortunadamente los planes de obra y expansión del sistema de transmisión apuntan a tener una columna más robusta, pero hay un plan regional a nivel sudamericano de generar una interconexión ya sea con Argentina, más grande, o con Perú. Y esa línea de transmisión con Argentina, estoy pensando si nos pasa a nosotros lo de ellos, que se nos caigan en fase una y otra y que se nos colapse el sistema. Y que después te voy a preguntar cuán factible lo ves tú. Esa interconexión con Argentina para Chile podría ser una buena salvación porque ellos tienen un sistema con holgura importante. Es decir, en algún momento pedirles ayuda, se nos cayó el sistema, préstennos. No, esa línea no es para eso. No es para eso. ¿Y para qué es esa línea, una entonces? Central bien particular que se construyó hace un tiempo atrás y principalmente apuntaba a administrar un consumo privado o a hacer un consumo privado. Pero es una línea muy pequeña y muy particular. ¿Pero que de una minera que en el norte? Claro, exacto. No es del sistema interconectado. O sea, es parte chileno. del sistema eléctrico. Hay que entender que todas las líneas independientes que abastezcan, pública o privada, todas pertenecen a la misma columna vertebral.
Pero no es una mala idea replicar esa que es privada y hacer una pública y tener un convenio con Argentina. Sí, de hecho, como le compramos hoy día gas natural, que queda de vaca muerta. Que sí, hay un proyecto de interconexión tanto con Perú, que ellos funcionan a 60 vueltas por segundo, nosotros 50, entonces ahí hay que poner el cortafuegos. Pero independiente o no, si nos conectemos con Argentina, ya que los dos sistemas giran a la misma velocidad, de todas maneras lo más conveniente es hacer la conexión con estos cortafuegos y evitar lo que ocurrió, digamos, en Argentina y Uruguay. Humberto, me quedé en una cifra que dijiste de la proporción 2:1 entre lo que genera Argentina y lo que consume Argentina. ¿Esa proporción es el estándar a nivel mundial? ¿Los países suelen tener ese 2:1? Exactamente. Es la capacidad instalada, lo que nosotros tenemos efectivamente para generar, y la demanda, en este caso, es 2:1. Por ejemplo, en el caso chileno, nuestra capacidad instalada es cerca de los 24.000 megawatts, pero tenemos una demanda que está llegando cerca a los 10.000. En Argentina ocurre lo mismo. En Brasil, la capacidad instalada es de 160.000 megawatts y la demanda es la mitad. En realidad es 1:2 la relación. Y los momentos en que Chile tuvo esa estrechez, que fue tema nacional, hubo cierto nivel de emergencia, ¿te acuerdas? Hace unos años, esa proporción de hoy día de 24:10 oferta versus demanda, ¿cómo anduvo? Hay que tener en cuenta que este 24:10 es porque ahora tenemos un solo sistema eléctrico. Antes teníamos dos. Claro. El norte-sur. El norte-sur. El que tenía más holgura era el sistema interconectado central, porque las fuentes principales eran carbón y agua. Pero producto de la sequía, eso se redujo. Y el sistema del norte era principalmente térmico y la holgura era un poquito menor. Entonces, como el del norte era más barato desde el punto de vista del combustible y el sur tenía una holgura, al hacer la unificación tienes una columna vertebral más robusta y un sistema más redundante. Chile, ¿qué tan lejos está o tan cerca de que ocurra este colapso que ocurrió en Argentina y Uruguay ayer? Mira, Argentina es mucho más enmayado que nosotros. Nosotros somos más longitudinales. Pero a pesar de todo, nuestros planes de defensa contra contingencias extremas funcionan. Y esto quedó demostrado con la falla que tuvimos hace 3 días atrás. Salieron 1.000 megawatts de un momento a otro y a las 4 o 5 horas ya teníamos reposición completa del servicio. Entonces, los planes que ha generado el Coordinador Eléctrico Nacional están de acuerdo a los requerimientos que actualmente tenemos, sin perjuicio que ningún sistema de protección va a poder evitar la ocurrencia de cualquier evento, porque es imposible anteponerse a todas las contingencias habidas por haber. Humberto, al iniciar esta conversación, yo dejé planteada el temor a que el colapso responda a la escasez o a la falta de inversión, dado que en Argentina sabemos que durante 10, 12 años estuvieron congeladas las tarifas de gas, luz, en fin. Y eso no incentivaba a que nadie quisiera invertir porque no podías cobrar por lo que producías. Entonces se produjo ahí la bicicleta, para hablar de la bicicleta dejó de pedalar y de alguna manera se cayó. Esto se ha ido recuperando, entiendo, en los últimos años con el alza en las tarifas. ¿Se recuperó ya la inversión o sigue habiendo un rezago de inversión en Argentina en materia de infraestructura de generación eléctrica? En Argentina es bien particular la situación porque ellos tienen una capacidad instalada de 40.000 megawatts y tienen una demanda de 20.000. Y a pesar de todo, importan energía desde Brasil, desde Uruguay y desde Paraguay. Eso es lo que tiene el informe del sistema eléctrico argentino. O sea, los 40 que ofrecen no los producen solo ellos. No todos, importan energía desde otros países. Y eso principalmente porque Brasil tiene mucha hidroelectricidad, Paraguay también, comparten Itaipú, que es una central gigantesca hidráulica, y en el caso de Uruguay también tiene mucho RNC y tiene mucha agua. Entonces probablemente los costos de energía de producción son más baratos desde sus países vecinos y por eso importan energía. Y ellos con la cantidad de gas que tienen, unas reservas más grandes del mundo, que tienen en Vaca Muerta y todo eso, ¿no es lo suficientemente barato como para producir más? Entiendo que las centrales que tienen no son tan eficientes como las nuestras y por lo tanto los costos de operación también son un poco más altos. Y eso hace que la interconexión les ayude a bajar los costos también. Para comprar afuera más barato. Es bien paradójica la situación porque con una capacidad instalada de 40.000 y estamos usando solamente la mitad, teniendo centrales nucleares y teniendo también gran cantidad de centrales a carbón, es bien particular la situación del sistema eléctrico argentino. ¿Qué países tienen generación de energía nuclear? Argentina en Bariloche sé que tienen, no sé si tienen más. Tiene 4 centrales Argentina, hay 2 en Brasil, y Argentina, del 18% de energía nuclear a nivel mundial, concentra el 5% de la generación nuclear. Entonces, el polo de generación nuclear en Argentina es el mayor en Sudamérica.
Muy bien, pues Humberto Verdejo, profesor y director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, nos viene a explicar un poquitito estos temas que suelen ser complicados, pero explicados así hasta uno los entiende. Que vaya bien, profesor Verdejo. Muchas gracias, que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa. ¿Tiene algún recuento de las respuestas que hemos recibido? A la vuelta. Dejémoslo para la vuelta, ¿le parece? Si estás de acuerdo con lo que determinó al final el Colegio de Profesores, que prosigue la huelga, empezó la paralización. 3 semanas comienzan ahora de paralización de los profesores. Pausa y volvemos en Vía Pública. Yesterday, all my troubles seem so far away. Está como, no sé qué, interrumpir esto, ¿no? Ya, pero vamos a ir a la respuesta, vamos a ver las respuestas que tuvimos. Si estás de acuerdo con el rechazo del Colegio de Profesores a la propuesta del gobierno, ojo, que es propuesta del gobierno que había sido acordada con la dirigencia del Colegio de Profesores. Es la asamblea la que determina seguir en este paro. ¿Estás de acuerdo entonces con el rechazo del Colegio de Profesores? El 79% está de acuerdo con el rechazo del Colegio de Profesores para terminar con el paro docente. El 21% dice lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl. 2 nuevos casos en el Biobío. Se suman ya las víctimas fatales por influenza tipo A. Mire, las autoridades confirmaron entonces esta información. Ambas personas no se habían vacunado, engrosando a 23 la lista entonces de personas fallecidas a nivel nacional. Lo más importante, grupos de riesgo, menores de 6 años, mayores de 65 años y mujeres embarazadas. Es muy importante que se vacunen, sobre todo esos grupos de riesgo. Y si me apura más, según lo que dicen los expertos, es muy importante que los adultos sobre 65 años se vacunen, porque si les viene la influenza, se les puede sumar con otro cuadro, con otra enfermedad, con otro problema, y ahí la cosa puede complicarse. Así que a vacunarse, por favor. Ahí en nuestro portal 24horas.cl un montón de otras noticias. Tenemos el Estado Nacional de ayer, tenemos programación, deporte, economía internacional, uno de los portales más vistos de Chile. Vamos, sigamos adelante y seguimos con la temperatura, si no me equivoco. Exactamente en la región metropolitana, en este momento, hay 6 grados con 7 décimas. El cielo está nublado, hace bastante frío afuera. No abra la ventana, no pruebe, créame, hace mucho frío. Y pensemos en los que no tienen ventana y que están en la intemperie. Bueno, para mañana y pasado, despejado mañana, una máxima probable de 16 grados. Para el miércoles tenemos nublado y una máxima probable de 20 grados. Vamos a revisar qué ocurre en otras 2 regiones del país. Temuco, región de la Araucanía, para mañana tendrá cielos parciales y una máxima probable de 14 grados. Y San Pedro, esto es la región de Antofagasta, esto es San Pedro de Atacama, cielos despejados mañana y una máxima probable de 24 grados. Escuchando de fondo a Paul McCartney, que este martes, un ratito más ya, cumple 77 años. Estuvo recién en Chile, lo vimos. Rápido, ágil, joven, genial. Bueno, hay mucho que se puede decir. Ya podríamos hacer programación continua sobre este legendario Beatles. Una carrera extensa como cantautor, compositor, músico, escritor. Este británico es parte de la historia de la música moderna, quizás uno de los pilares de la música moderna, con más de 5 décadas sobre los escenarios. Sir Paul McCartney sigue vigente, dando el placer a quien quiera escucharlo. Millones de fans repletan estadios a donde quiera que vaya, en cada uno de sus conciertos repletos, completos. Elegir solo una canción de McCartney es imposible, no es difícil, es imposible. Sin embargo, esta canción, el Yesterday, que escuchamos
de fondo marcó, según algunos aspectos, quién es uno para decirlo, pero el camino de este británico brillante, este británico mundial, con Yesterday, su canción más famosa y reconocida, según la crítica. Despedimos el día pública de hoy. Buenas noches, gracias por venir. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly